Bienvenidos una vez más al Instituto de la Caridad Universal. En esta ocasión, nuevamente iniciamos un tema muy importante, interesante para la reflexión de cada uno de los seres humanos que poblamos la faz de la tierra. Como siempre recordamos, gnosis es conocimiento, es sabiduría, es la síntesis de todas las religiones, de todas las filosofías. Y es por eso que en esta oportunidad queremos hablar sobre un tema importante. Hoy día en que la sociedad anda buscando una explicación a los fenómenos sociales que acontecen diariamente. Quiero referirme en forma concreta al tema de una visión del mundo. Ciertamente, cuando aparecemos en este plano físico y nos encontramos en este mundo, nos damos cuenta de que los seres humanos necesitamos urgentemente hacer algunas transformaciones, algunas emociones, debido a que la sociedad actual vive en una zozobra y vive buscando un punto de apoyo para poder minimizar los problemas sociales. Cuando nos encontramos en este mundo y hablamos de una nueva visión del mundo, quiere decir o significa que los seres humanos debemos de tener una explicación a los fenómenos en los cuales necesitamos urgentemente poder desarrollar un alto nivel de comprensión, una empatía para poder vivir en armonía. Ciertamente, las sociedades en América Latina y en todo el mundo, en algún momento dado, nos vemos como una sociedad en la cual vivimos inconformes, vivimos ciertamente reprochando, vivimos reclamando y en ese sentido vivimos en una convulsión. Es por eso de que es necesario hacer una reflexión profunda para poder entender y poder comprender y mejorar esta situación en la cual nos encontramos. La sociedad realmente tiene su propia dinámica. Una sociedad no es el simple hecho de relacionarse los seres humanos unos con los otros. La sociedad tiene una dinámica propia en la cual cada día, a través de la historia, va construyendo nuevos esquemas, va construyendo nuevas maneras de ser. Y hoy día vemos de que la sociedad ciertamente está inconforme y ha caído en una impaciencia, ha caído en una zozobra y en algunos casos las sociedades exigen a los gobiernos que los gobiernos cambien, que los gobiernos sean distintos, que los gobiernos sean diferentes, que los gobiernos sean altruistas, que los gobiernos cooperen, que los gobiernos sanen todo. Pero realmente la sociedad en sí no quiere cambiar. En ese sentido es necesario que primeramente los seres humanos
hagamos una búsqueda interior y nos demos cuenta aquí y ahora que dependiendo del tipo de sociedad, así serán los gobiernos. Si la sociedad es cruel, si la sociedad lleva la envidia, si la sociedad lleva realmente la avaricia, la codicia, así será también el tipo de gobierno. Entonces las sociedades no pueden exigir un gobierno perfecto, un gobierno con altruismo, con bondad, con amor, si la misma sociedad es realmente cruel. En ese sentido, realmente depende del tipo de sociedad, así depende también el tipo de gobierno. Cuando hablamos de la sociedad tiene un comportamiento, las sociedades tienen una dinámica propia, las sociedades ciertamente llevan implícita esa manera de pensar, de actuar, y es producto precisamente de su propia psiquis. En ese sentido, es necesario, es urgente hacer una reflexión para que comprendamos de una vez por todas que realmente cada individuo forma la sociedad. Si los individuos no hacen una transformación, si los individuos no hacen un cambio radical dentro de sí, si los individuos no visualizan que dentro de sí, dentro de su propia psicología interna, es precisamente donde que hay que hacer un cambio. Si ese es realmente el pensamiento, el sentimiento, entonces vamos a ir en una dirección correcta. En tanto que el hombre siga atrapado en su propio egoísmo, en su propia avaricia, en su propia codicia, en ese sentido no podrá haber un cambio. Ciertamente entonces lo que necesitamos en este momento es iniciar una dinámica, es iniciar una transformación de carácter psicológico que nos permita realmente encontrar esos elementos indeseables que hacen de la sociedad realmente una sociedad cruel. Una sociedad donde hay mucha competencia, una sociedad donde hay guerras, revoluciones, violencia, donde encontramos desarmonía, donde encontramos que no hay paz, que no hay libertad, que no hay amor. En ese sentido, el Instituto de la Caridad Universal, sustentado en ese principio del amor, sustentado en esa sabiduría del ser, sustentado en ese conocimiento filosófico del real ser interno, sustentado en una mística, es como nosotros en este momento estamos hablando de lo que es urgente y necesario, es hacer un cambio en la psiquis de cada ser humano. En ese sentido es que el gnosticismo universal proporciona las herramientas necesarias para que cada hombre y cada mujer, cada ser humano en este plano físico, pueda ir de una manera sistemática, de una manera controlada, haciendo esos cambios que son necesarios en este momento. En ese sentido, queremos referirnos enfáticamente que la sociedad y el gobierno son precisamente realmente la extensión del individuo. Por lo tanto, si el individuo es cruel, si el individuo es egoísta, si el individuo es codicioso,
si el individuo es envidioso y toda esa gama de defectos de carácter psicológicos denominados dentro del gnosticismo como el ego, como el yo, es natural que así serán los gobiernos también. Por esa razón es que insistimos en que primeramente debemos de cambiar nosotros mismos, debemos de transformar esa psiquis en el estado en el cual en este momento la encontramos. En nuestra psique llevamos la crueldad, en nuestra psique llevamos todo el odio, todo el rencor, y cada día que amanece en este mundo físico, en este planeta, lo que mueve a las sociedades es precisamente esa fuerza psíquica la cual no quiere reconocer. Son esos elementos indeseables los cuales sabotean cualquier proyecto, los cuales sabotean cualquier forma de beneficio a la misma sociedad. En ese orden de ideas, el comportamiento social, las actitudes sociales que vemos hoy día del hombre, pues están sustentadas simplemente en ese fondo psicológico. Están controladas por esas fuerzas extrañas, están realmente dirigidas por esa bolsa psicológica que cada día la vamos llenando poco a poco con las experiencias diarias en la cual nos encontramos. Y como todas las experiencias, todas las vivencias que recibimos llevan impregnado ciertamente ese sentimiento de negativismo, ese sentimiento de egoísmo, entonces realmente lo que nosotros vamos construyendo cada día más es precisamente esa presión psicológica. Cada día nuestra mente está más llena, cargada de energía mental negativa. Nomás salimos a la calle, nomás vemos los panoramas a través de las noticias a nivel mundial, siempre encontramos de que no hay un pensamiento positivo. Siempre nos damos cuenta que el hombre lleva una inconformidad y lleva una crítica constante. Y si no es el individuo quien está en el poder, entonces las cosas no sirven. Solamente cuando el yo, cuando el ego criticón está en el poder, las cosas van bien. Pero cuando no están aquellas ideas con las cuales yo comulgo, entonces todo va mal, todo es negativo, todo es destructivo y nada sirve. Pero ciertamente no nos queremos dar cuenta que el problema no está en el otro. El ser humano hoy día señala a los otros como que son los negativos, aquellos individuos que realmente están haciendo de su existencia una amargura y le están construyendo cada día realmente condiciones desastrosas. Pero eso es precisamente porque nuestro ego, nuestro yo, se manifiesta de esa manera a través de la percepción, a través de las emociones negativas, a través ciertamente de una manera en la cual siempre pensamos que nuestros pensamientos, que nuestras emociones son las mejores y que la forma de comportarse de los vecinos, ese es totalmente fuera de contexto. Eso es una manera de reflejar nuestro ego,
nuestro yo interior. Por lo tanto, si las sociedades hoy día requieren un gobierno justo, requieren que sea un gobierno en el cual ayude en todos los sentidos, social, económica, dando trabajo, dando techo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como individuos que conformamos la sociedad? ¿Estamos cambiando o realmente solo estamos exigiendo y queremos que se nos dé todo de esa manera? En ese sentido, lo que queremos referirnos enfáticamente es que cuando se hace referencia a ese enemigo interno, a ese yo o a ese ego, el ego en sí es un nudo de energía negativa arcaico. Esto significa y esto quiere decir que el ego a través de las edades ha venido fortaleciéndose, ha venido perfeccionando algunas cuestiones sociales. Sin embargo, el ego sigue ahí permanente en la psiquis de los seres humanos. Y en ese sentido es que encontramos que el yo, que el ego, es un manojo de deseos, es un manojo de apetencias. Ahí encontramos el egoísmo, encontramos el odio, encontramos la crueldad, la codicia y la avaricia, etc. Eso es precisamente lo que es la sociedad. Es decir, que la sociedad como tal aún no ha aprendido a darse cuenta que si cada individuo hace ese cambio, si cada individuo reflexiona que primeramente debo de hacer un cambio interno, que primeramente debo de ver mis defectos de carácter psicológico, que primeramente debo de ver mi envidia, mi orgullo, mi avaricia, mi codicia, mi gula, mi orgullo, mi pereza. Entonces en ese momento estaré en el camino o estaremos en ese trayecto de conformar, de configurar, de construir una nueva sociedad. Las sociedades tienen su dinámica. Las sociedades realmente son la esencia, donde el hombre forja sus principios morales, éticos, educativos, filosóficos y religiosos. La sociedad realmente es esa base fundamental donde los seres humanos tienen que forjarse, donde los seres humanos van creciendo, donde los seres humanos van construyendo el mundo. Pero ¿por qué en la actualidad el mundo lo percibimos de una manera cruel? ¿Por qué la percepción del mundo que nos rodea es una percepción que nos lleva a diferentes conflictos? ¿Por qué los seres humanos no hemos aprendido a vivir en armonía? ¿Por qué cada día tenemos diferentes problemas? ¿Por qué cada día ciertamente el hombre se hunde en la miseria? Es precisamente porque no quiere encontrar o no quiere ver que dentro de sí está el problema, está el punto negativo, o están todos esos elementos que son los que se necesitan de alguna manera controlar, comprender, analizar y también irlos destruyendo poco a poco para que surja en nuestro interior la conciencia. Esa facultad del ser, la conciencia, precisamente es ese nivel espiritual
que nosotros necesitamos construir a cada momento. En ese sentido, el problema de la sociedad, por lo cual llevamos mucho dolor, por lo cual llevamos tristeza, es precisamente el sabotaje de nuestro ego. Es porque llevamos dentro de sí esos elementos indeseables, y en ese sentido realmente cualquier vínculo que está realmente sustentado en buscar que una sociedad sea mejor, siempre terminamos realmente decepcionados, siempre terminamos aborreciendo e inclusive a los gobiernos, porque los gobiernos no fueron realmente bondadosos, porque los gobiernos no lograron subsanar mis necesidades o las necesidades de la sociedad. En ese sentido, también los gobiernos, como tal, los que están en el poder, deben de hacer una reflexión, deben llevar realmente a la práctica esos principios fundamentales que permitan ciertamente que las sociedades tengan lo necesario, lo básico, y que evolucionen y que crezcan. Pero realmente entonces nos enfrascamos en una lucha estéril, sociedad y gobierno. Es por eso de que realmente nosotros tratamos de explicar de que en el fondo, si las sociedades quieren cambiar, si esa visión del nuevo mundo, de construir una nueva sociedad, de que los jóvenes, de que los niños y las niñas realmente vayan configurando principios desde su niñez, que construyan una personalidad realmente que sea de beneficio para toda la sociedad. Pero si lo vemos desde esa perspectiva, hasta el momento encontramos que la educación de alguna manera no está aportando esos principios éticos y morales que en el pasado se podían estudiar. Y es por eso de que hoy día se están buscando reformas, pero realmente no se logra comprender por qué no arrancan o por qué no se inician esas reformas de una manera positiva que permitan ciertamente ir construyendo una sociedad más justa. En ese sentido, si queremos un mundo mejor, un mejor mañana, primeramente tenemos que hacer una reflexión muy profunda y darnos cuenta que primeramente debemos de trabajar nuestro propio mundo interior. Si nos encontramos en ese mundo interior con muchas dificultades, si nos damos cuenta de que nuestro mundo interior está desequilibrado, está en conflicto, si encontramos que nuestras emociones realmente son cada día más complicadas, que cada día sufrimos depresión, tristeza y otra serie de situaciones de carácter psicológico, entonces necesitamos primeramente hacer un cambio en nuestro propio mundo interior. Por ejemplo, cuando hablamos de la caridad no es una cosa que se pone en la mesa. Si así lo pensamos, la caridad no existe, porque no es un objeto que se va a colocar en la mesa y ya apareció o floreció la caridad. Por ejemplo, el altruismo no es una cosa que también se va a poner en la mesa, pues tal como es así, en la actualidad el altruismo no funciona o no surge. Otro elemento importante es
que necesitamos nosotros hacer una comprensión de fondo. Si comprendemos a fondo que dentro de nosotros llevamos, por ejemplo, ese odio, ese rencor, entonces va a surgir el amor. Pero no ese amor que muchas veces lo confundimos con una actitud en la cual lleva realmente algunos intereses. En ese sentido es que cuando estamos hablando, por ejemplo, que si comprendemos a fondo el mal que hemos hecho nosotros aplicando el egoísmo, entonces nace en cada ser humano el altruismo. Necesitamos entonces urgente y necesario hacer estas reflexiones de fondo para que podamos así comprender que es necesario que cuando hablamos de la visión del mundo, cuando realmente estamos pensando en un mundo mejor, donde haya paz, donde haya tranquilidad, entonces primeramente tenemos que cambiar nosotros mismos. Necesitamos entonces hacer un cambio estructural en la sociedad. Pero para que surja este cambio estructural, es necesario entonces que cada individuo comience a ver que necesita hacer un cambio en su estructura psicológica. Tal como es afuera, es adentro. Esto significa que el reflejo de lo exterior realmente es precisamente ese principio interno lo que llevamos. Si reflejamos odio, rencor en la sociedad, es precisamente porque lo llevamos dentro. Por lo tanto, eso exterior es producto de la psiquis. En ese sentido, es urgente y necesario hacer un cambio en la sociedad. Pero para esto es urgente, además, que le pongamos atención a la mente. Nuestra mente siempre está ocupada, nuestra mente siempre está concentrada en el qué dirán. Nuestra mente está llena de apetencias, nuestra mente está llena de ese rencor, de ese odio, y entonces cuando aprendamos ciertamente a conocer la dinámica de la mente, cuando nos demos cuenta de que nuestra mente siempre está orientada hacia aquellos comportamientos que no benefician a la sociedad, cuando nos demos cuenta que en nuestro interior realmente la mente es precisamente donde se desplaza, donde se manifiesta el ego, entonces vamos a ir poniendo poco a poco atención que necesitamos aprender a controlar la mente. En ese orden de cosas, si nosotros queremos hacer una transformación en la sociedad y tener un cambio en este mundo, tener un mundo mejor, donde se termine, por ejemplo, la contaminación ambiental, donde los ríos y mares estén limpios, donde tengamos realmente una salud adecuada con el aire que respiramos, todo ello lo podemos lograr, todo ello lo podemos hacer como sociedad, todo ello es lo importante en la nueva visión del mundo, ya que nuestro planeta en este momento está agonizando precisamente por la misma avaricia, por la misma codicia, por la misma ambición del hombre. Los poderosos quieren destruir el planeta como sea, y no importa que las mayorías sufran la miseria
el hambre, las enfermedades en este momento. Todo por el dinero, todo por la codicia de tener el mundo en sus manos. Es necesario que en este momento las sociedades hagan un súper esfuerzo para poder ir cambiando esa nueva visión del mundo. Y todo esto va a comenzar con una actitud positiva. Todo esto puede iniciar cuando nosotros reconozcamos que necesitamos hacer un cambio interior. Por eso el gnosticismo universal, por eso la gnosis, que es el conocimiento perfecto, nos permite iniciar esta transformación interior. Por eso en el Instituto de la Caridad Universal, ciertamente pregonamos el amor consciente, la caridad consciente, el altruismo consciente. Es precisamente que dentro del Instituto de la Caridad Universal, así como nos dejó este legado el venerable maestro Samael Aún Weor, donde que hay que hablar, hay que decir la realidad, hay que enseñar y decirle a los pueblos que necesitamos emprender una revolución de la conciencia. La gnosis como conocimiento universal, la gnosis como ese conocimiento del ser, la gnosis como la sabiduría, como la ciencia en la cual podemos experimentar y podemos comprobar. No se trata únicamente de aceptar, se trata de realmente hacer investigaciones. Y para ello cada hombre y cada mujer tiene su propio laboratorio interior. Nuestro cuerpo físico, con todas sus facultades, dentro de nosotros, que somos un universo en miniatura, existen millares de facultades. Dentro de nosotros está el conocimiento, dentro de nosotros está la sabiduría. Necesitamos emprender la búsqueda, aquí y ahora. Por eso, dentro del Instituto de la Caridad Universal, es que estamos desarrollando y estamos llevando a cabo este ciclo de conferencias en el cual pretendemos que las sociedades y los gobiernos hagan una reflexión interna. Y de esa manera podemos encontrar realmente un equilibrio social. De tal manera que invitamos a seguir este ciclo de conferencias en el cual nosotros siempre estaremos desarrollando nuevos temas que van encaminados hacia la sociedad, hacia la transformación de todos los seres humanos. Muchas gracias, paz y bendiciones.